Listo, vamos ahí. Dice, el puente H, puente H desarrollados con transistores que controla un motor CD en derivación, dice. Ya. Primero un motor en derivación, ¿qué tipo de motor es? Ya. De un HP, 12 voltios y 1600 revoluciones por minuto. DL elevalunas del vehículo que se muestra en la figura. Ahí está la figura. ¿Sí? Está alimentado por una fase de un alternador cuyo valor es de B1T seno de 24T. Entonces tomemos eso como un dato que nos va a servir. Entonces vamos a tomar ese dato ya. Déjenme ver. Ya, ahora sí estoy acá. Ya, aquí está, mira. Entonces es el voltaje que está aquí, ¿no? El transformador es de 100 vueltas en el primario y 200 en el secundario. Entonces ya nos está dando la relación de transformación. Los transistores tienen una caída de tensión colector-emisor. Colector, en este caso sería colector acá, emisor acá, ¿no? ¿De cuánto? De 0.5 voltios. En este caso el NPN va a tener 0.6, que serían PNP estas de aquí, y NPN las de acá, ¿no? Que sería de 0.5 voltios. ¿Estamos? El motor tiene una resistencia del inducido de 0.05 ohmios y en el circuito de campo tiene una resistencia de 40 ohmios. ¿Estamos? Entonces vamos con la primera parte, ¿ya? Vamos a sacar BT. BT es igual a 24 seno de T. ¿Ya? La relación de transformación. Sabemos que la relación de transformación aquí es igual a voltaje del primario sobre voltaje del secundario o número de vueltas del primario sobre número de vueltas de ¿quién? Del secundario. ¿Sí? Entonces, ¿a cuánto es el número de vueltas del primario? 100 vueltas. ¿Cuánto es del secundario? 200 vueltas. Sale un medio la relación de transformación. ¿Por qué es importante eso? Porque si nosotros analizamos, hasta aquí tendríamos nosotros 24 seno de T. Pero por la relación de transformación que nos están dando, acá nosotros tendríamos que un voltaje de ¿quién? Del secundario. Entonces sabemos que, ¿cómo resolvemos esto? Sabemos que la función seno no va a cambiar, en realidad no va a cambiar tanto, ¿no? Lo que va a cambiar es la amplitud, entonces solamente aplicamos la amplitud. Entonces decimos que la relación de transformación A va a ser el voltaje del primario sobre el voltaje secundario. Y solo podemos trabajar en los picos, no hay problema en ese sentido. Y mantenemos la función seno acá. Eso quiere decir que tenemos que un medio de la relación de transformación que va a ser igual a ¿qué? Al voltaje del primario, el pico, ¿cuánto? 24 voltios. ¿Sobre cuánto? Sobre el voltaje del secundario que deseo saber. Es decir, lo único que hago relación aquí es el voltaje pico. Voltaje secundario, el pico ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 24 por ¿cuánto? Por 2, que me da 48. Esto solamente hablando del voltaje pico, ¿no es cierto? Pues no se olviden eso. Porque el voltaje en el secundario en realidad ¿cuánto viene a ser? 48 seno de T. ¿Estamos claros? Es decir, aquí ya sabemos que este voltaje es este, el que está aquí. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, sí, correcto, por la relación de transformación. Porque es un transformador ideal. Porque no nos está dando otro dato, nos está dando solo el número de vueltas. Si quisiera un transformador real, seguramente nos hubiera dado pruebas de cortocircuito, pues circuito abierto puede ser. O valores de las resistencias de ¿qué? Las resistencias que comprenden el circuito real del transformador real. Pero en este caso no, entonces la relación. Entonces ya tenemos aquí, miren, la señal sinusoidal. Y aquí viene lo importante. Miren. Aquí hay algunos caminos que yo puedo tomar. Lo que debo tener claro es que en el secundario este rato tengo una señal sinusoidal, es decir,
aquí, yo tengo una señal sinusoidal. ¿De cuánto como pico máximo? 48 voltios positivo y 48 voltios negativo. Pero esta función es esta de aquí. Es la de aquí. Pero ¿qué pasa cuando pasa por los diodos, por un puente de diodos? ¿Qué señal voy a tener aquí? La señal que voy a tener aquí, bueno, pongámosle acá abajo. ¿Cuál va a ser la señal que tenemos acá? La señal que vamos a tener aquí, ¿qué es? Una señal rectificada, porque es un puente de diodo completo. Veamos si los diodos nos da alguna característica, si son ideales o reales. Veamos si es el caso. Dice, a ver, el motor está controlado. Bueno, vamos a ver. En ningún lado nos está diciendo que el diodo sea ¿qué? Real, o trabajar con alguna aproximación que no es ideal. Entonces yo podría haber trabajado como diodos ideales. Con todo les voy a explicar de las dos formas para que tengan claro. Asumamos como ideal. Si es como ideal, lo único que va a pasar es que este diodo, cuando viene la señal sinusoidal, el ciclo positivo, ¿no es cierto? La corriente viaja por aquí. ¿Esta qué pasa? Se abre, ¿sí o no? Viene por aquí ya no puede ir, ¿no es cierto? Vendría por acá, pasa por la resistencia, ¿no es cierto? Y va a venir acá. Acá se supone que voy a trabajar en avance primero, es decir, en esto de aquí, ¿no es cierto? Eso significa que esto va a estar conmutando por PWM y esto va a estar en cero. Si eso es verdad, lo que voy a provocar es que este transistor funcione y este otro transistor también funcione, porque si ustedes se fijan en la gráfica, miren, lo que van a notar es que este transistor activa este transistor PNP y también activa este transistor NPN. Por ende, ¿cómo va a ser el camino? Va a ser así, ¿no es cierto? Porque estos de acá se abren. Y vengo por aquí, cierro por tierra, vengo por acá y vengo acá. Por este no puede ir. ¿Por qué? Porque ya se abrió en primera instancia. Entonces viene por acá, cierra y termina el circuito. Preguntas. ¿Está claro? Y ese sería el circuito a analizar. Ahora aquí hay un detalle muy importante. Si bien es cierto, yo puedo hacer ley de voltajes de Kirchhoff por aquí, por todo el camino que les dije. O a su vez, lo que yo haría en su defecto, yo sé que la señal que voy a tener en este punto es esta de aquí. Lo que yo haría, o lo que se debe hacer en este ejercicio, es encontrar el voltaje de C promedio aquí, para que el circuito se me haga más sencillo analizar. Por facilidad nada más. Pero eso no quiere decir que si usted tomó todo este camino estuviera mal. No está mal, también está. Pero el problema es que para el desarrollo es mejor trabajar con el voltaje de C de aquí. Hay en exámenes los que les pueden decir que trabaje con el voltaje RMS de esta señal. Entonces vamos por esa situación. ¿A qué es igual el voltaje de C por criterio? Sabemos que es igual a 1 sobre periodo, la integral de 0 a T, ¿de qué? Del voltaje de T en dt. Sí, yo quiero saber el voltaje de C promedio que hay aquí. ¿En dónde se va esta señal? Vuelvo y reitero, aquí, en este punto. Ahí está esa señal. ¿Qué pasa si estuviera el capacitor? Ah, ya tendría aquí una señal, ¿qué? Continua, pero este no es el caso. Por eso el ejercicio se resulta un poquito más complicado. Ahí no sería de T, sería de pi. ¿En cuál? Ahí en vez de C 1 sobre T no sería de pi, porque está buscando el voltaje y después de los diodos. A ver, yo estoy encontrando este voltaje y estoy aplicando esto. Eso sería sobre pi, 1 sobre pi integral de 0 a pi. A ver, todavía no llego a eso. Todavía no llego a eso. Tranquilos, todavía no llego a definir. Yo solo cogí, puse la definición. Y en el caso que ahorita pusiéramos un capacitor, trabajáramos como incógnita, como variable. A ver, si estuviera aquí un capacitor, que era el anterior, en la anterior prueba, en un rectificador, asumiendo que no hay pérdidas en los diodos, sabemos que por este capacitor, ¿cómo va a ser la señal? La señal va a ser continua.
Pero la señal continua, ¿a qué valor se rectifica normalmente? Al pico. Entonces, si ese fuera el caso, se fuera tan sencillo este ejercicio que usted aquí tomara una fuente de cuánto, directo de cuánto le pondría, de 48 voltios, y no habría mayor análisis. Claro que ahí viene la teoría, ¿no? Si vamos de electrónica un poquito siendo, se llama el valor RMS, viene a perderse un poquito por los diodos eso, pero no hay la gran diferencia. Por lo general, cuando uno rectifica, siempre va a rectificar al pico máximo. Por eso es que en los exámenes, cuando no hay mayor detalle, si estuviera el capacitor, usted hubiera tratado con una fuente de 48 voltios, asumiendo ideales los diodos, y si fueran no ideales, sería 48 menos 1.4, que eso era la anterior prueba, ¿se acuerdan? Que les había dicho, en este caso la cosa cambia, porque no hay esto. Entonces vamos a decir lo que decía hace un momento el compañero. Lo que está diciendo el compañero es que nosotros tenemos esta onda sinusoidal, que es la que tenemos aquí. Pero en el momento que nosotros hacemos que rectificamos con un puente de onda completa, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes tienen esto. ¿Sí o no? Entonces, aquí el periodo, ¿cuánto es? Es 2pi. El periodo T es 2pi. Acá, ¿cuál va a ser el periodo de la señal? Va a ser pi, y eso es lo que decía hace un rato un compañero. El periodo de la señal en las rectificadas, ¿cuánto? Es pi. ¿Estamos claros? Y ahora sí, voy a hacer ese voltaje de C. El voltaje de C va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre periodo. Yo voy a trabajarle así primero, ¿no? La integral de 0 a t de la función. ¿Cuál es la función? 48 seno de t en dt. ¿Ya? Esto es igual. Vamos integrando eso. 1 sobre t. 48 sale, ¿sí o no? Me quedaría la integral del seno. Menos coseno de t. ¿Evaluada entre qué? De 0 a t. Este ya estoy poniendo solo t, después pongo el este. ¿Ya? Vamos a hacer. Aquí yo puedo evaluar sacando el signo menos de afuera y solo evaluar el coseno, ¿no? Para que se haga un poco más sencillo. ¿Estamos? O yo puedo evaluar con el coseno. Si quieren lo dejamos ahí, no hay problema. 48 sobre t. Es la superior menos la inferior. La superior, ¿cuánto sería? Coseno de t. Menos la inferior, por este menos que se hace. Más. ¿Coseno de cuánto? De 0. ¿Sí o no de 0? Porque es la superior. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. Ahora sí, reemplacemos con el valor. ¿Cuánto valía el periodo? Pi. ¿Ya? ¿Cuánto es el coseno de pi? ¿Cuánto es el coseno? Primero, pi, ¿cuánto es? 180 grados. ¿Cuánto es el coseno de 180? Menos 1. Y con este menos de acá, ¿qué se hará? Más, correcto. Entonces me quedaría 42. ¿No es cierto? ¿Sí o no que me queda 2 aquí? Este menos con este menos, ¿qué se hace? ¿No es cierto? 1 más 1, 2. 2 por 48. ¿Cuánto sale? Exacto. 2 por 48 sobre pi. ¿Qué es cuánto? 96 pi. Y este es el voltaje de C. Entonces, ¿cómo se vería el circuito ya bajo este análisis para que se entienda de mejor? ¿Qué es lo que yo hago? Lo que hice hace un momento es asumir aquí que yo quiero saber mi voltaje de C para aislar de cierta manera todo esto de aquí y decir ahora que yo tengo una fuente de ¿cuánto? Aproximadamente ¿de cuánto sería? De 96 sobre pi voltios. Es una forma de hacer. Entonces ahí sí, ley de voltajes de Kirchhoff. Sería
menos 96 sobre pi. Voy así. Más la caída sobre qué resistencia. R5. Por una corriente I, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya vamos a ver qué corriente I es esa. Voy por acá, vengo por acá. ¿Cuánto cae en este transistor? Entre colector y emisor, ¿cuánto cae? 0,6 para PNP, porque este es PNP, no se olvide. Más 0,6. Vengo por acá, ¿qué tengo? ¿El voltaje de quién? Del motor. Más, ¿cuánto cae en este NPN? 0,5. Finalmente cierro y llego acá. Esto es igual a 0. Esa es una forma más sencilla de hacerlo, este análisis. Es decir, encontré el voltaje DC y a partir de eso analicé el circuito. Inge, a lo que usted le hace acá la integral de BDC con el voltaje 48, o sea, ¿no le toma en cuenta los diodos? O sea, eso ya se... No, en este caso no toma en cuenta los diodos porque en ningún lado me está diciendo que los diodos no son ideales. Entonces, ¿para qué me voy a complicar si no me está dando ese dato? Ahí dice 2 más 98, Inge. ¿Dónde? Ahí BDC. ¿Dónde? A 2 por 48. Sí. ¿Dónde está el más? Vean. No, yo vi más. Mal. Por. Dije, pero si tuviéramos el valor de los diodos, la integral la realizáramos con... Ya, a ver, contestando lo que dice el compañero. Si nosotros tuviéramos activos los diodos aquí, el voltaje que yo voy a tener aquí, ¿no es cierto? En este caso sería 48 menos, ¿cuánto? 1.4. Es decir, este valor de aquí sería 48 voltios menos 1.4. ¿Cuánto da eso? Daría en este caso de 8,4, 1, ya, 46, ya. Entonces, si usted resta sería 46.6 y este valor sería el que sustituye en vez de esto. Pero si le pudiera tomar en cuenta todo y haciéndolo, no pasaría ningún... Yo estoy haciéndolo todo. Ya, ¿cuál es el problema si usted hace todo? No desde el punto de la resolución. Vean, estamos claros que esto es asumiendo que yo llego hasta acá y encuentro el voltaje de C y resuelvo, ¿no es cierto? Lo que dicen los compañeros es esto. Vean, ellos van a ir desde aquí. Desde aquí quieren asumir ellos. ¿Estamos claros? Cuando asumes desde ahí, tienes que estar consciente de que te estás jugando primero con un análisis positivo y un negativo. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Porque cuando analizas eso, tienes primero que asumir que vas a analizar el segmento positivo. Si vas a analizar el segmento positivo, ¿qué haces? Ah, dices, mi fuente va a ser más menos. Y mi señal va a ser así, que sería esta que sale así. Es decir, lo que les estoy diciendo es que si quieren analizar desde acá, ustedes tienen que hacer análisis de dos formas. O dos partes. Primero ustedes asumen aquí una fuente más menos porque van a analizar este ciclo positivo y la señal diría si sí o no. Bajo esa perspectiva, ¿cómo sería? Atenderán. Sería menos 48 voltios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero aquí hay un detalle. Cuando estás haciendo ese análisis tienes que asumir bajo el pico, pero no estás considerando todavía que esta rectificación. Porque estás pasando por eso. Y ahí es un problema. ¿Por qué? Porque tú asumes de menos 48 como el pico máximo y no está mal. Es decir, estás analizando esto, más 48. Entonces sería, pongo menos por lo que estoy poniendo la fuente así, ¿no es cierto? Sería más, ¿cuánto? 0.7 de esta de aquí. Vengo acá, más la resistencia, ¿no es cierto? Vienes por acá, más ¿cuánto? 0.6. Más del voltaje del motor y más 0.5. ¿Sí o no? Y esto es igual a... Ah, sí. Vengo por acá, cierro, vengo por acá, me falta este diodo, más 0.7. Si fuera ideal, esto sería 0. ¿Estamos claros? Ya, esto es igual a 0.
¿Cuál es el problema al resolver así? Primero, que tú estás dando el primer sentido. ¿Qué sentido te falta analizar aquí? El de abajo. Porque no está rectificado. Porque estás asumiendo desde acá y se te hace un problema tan grande. Después, ¿cómo vas a integrar? Se te complica la integral. Yo prefiero analizarlo aquí y hacerlo más sencillo. Porque vuelvo y repito, ¿cómo sería en el otro sentido? ¿Cómo vas a poner ahora el ciclo negativo de acá? Pones menos más ahora. Menos más. Y ahora vienes por este lado. ¿Cuál es la única diferencia con esta ecuación? ¿Sale o no sale lo mismo? No, sale lo mismo. Sale lo mismo. Pero estás consciente de que te sale lo mismo porque ahora te pasa a la parte superior. Pero ahora haz la integral. ¿Cómo sacas la promedio? Entonces es más fácil asumir que sacar el voltaje de C aquí, justo aquí, en este punto. Es más sencillo. Es más sencillo. Pero eso no quiere decir que si haces todo no lo va a salir. Sí, pero tienes que saber qué es lo que estás haciendo nada más. Porque en Denates yo puse menos 48, claro, pero solo porque estoy analizando el pico. Pero ¿dónde dejé el resto de valores? Por eso es que es bueno hacer el corte y hacer el análisis de C aquí, es decir, sacar mi promedio de C y con eso trabajo. Es más fácil. ¿Estamos? No se olviden que este ejercicio está realizado con diodos ideales. Eso tienen que tomar muy en cuenta. ¿Estamos? ¿Cuándo consideramos el 80% para el Todavía no llegamos, tranquilo. Vamos por partes. Este rato lo único que estoy sacando es que el mejor escenario de que a la fuente va a llegarle ¿cuánto? BM. BM ¿a qué va a ser igual? A 96 sobre pi menos la resistencia 5 por una corriente I menos 1.1, ¿no? Ya, 1.1 igual a 0. Perdón, ya puse acá, ¿no? Ya, ahí sería. ¿Y ahí la corriente cuál es? Del RS. Vamos por partes, tranquilo. Ahora, el voltaje del motor, ¿qué va a hacer esto? Pero ¿qué condiciones me da para que funcione el motor? Aquí me dice, el primer criterio dice de avance. Por ende, en el avance, ¿qué les está diciendo? Miren acá, primero, bueno, la frecuencia que va a estar aquí, ¿de cuánto va a ser la señal que hay aquí? De 0 a 5. De 0 a 5. ¿Ya? Pero ¿a cuánto por ciento de alto dice que está esa señal PWM? 80%. Eso quiere decir que aquí hay un porcentaje bajísimo, pero este porcentaje es del 80%. ¿Sí o no? Por ende, cuando eso sucede, ¿cuánto de corriente dice que va a pasar? Entonces nos está dando que bajo esta condición se dan dos escenarios. Primero, que la corriente, ¿cuánto va a ser? 1 amperio. Pues ya nos está dando este valor. Y lo segundo, que nos está diciendo, ¿qué más nos está diciendo? ¿Qué más nos está diciendo? Que el consumo del voltaje del motor, ¿cuánto va a ser? El 80%. No se olviden que esta es una caída de tensión que se da aquí, es decir, cae un voltaje ahí. Porque al motor pierde la de aquí, pierde de los diodos si fueran no ideales, y pierde lo de cada uno de qué, en los transistores. Y es lo único que entra al motor. Entonces, ¿cómo nos va a quedar este voltaje del motor? 96 sobre pi, menos, ¿cuánto vale R5? 2 ohmios. Por 1, 2. Menos 1.1. Esto es igual a 96 sobre pi. 2 menos 1.1. Menos 3.1. ¿Sí o no? ¿Qué sería el voltaje que entra al motor? Claro, es que estoy en el avance. Es que en el avance me dice que está al 80%
¿no es cierto? Y aparte que consume 1 amperio, porque si no hubiera esa corriente, ahí sí nos tocaría dejar en variables. Pero en este caso sí nos está diciendo qué pasa cuando está yendo al 80%. Este es el voltaje del motor, pero ojo, el voltaje del motor de esto está al 100%. Pero ¿qué tengo que considerar? Las pérdidas también que están a los lados, porque a mí me interesa el voltaje que entra al motor. Pero ¿qué pasa? Que yo estoy, ¿qué? Haciendo un PWM. Estoy, ¿qué? Chopeando. Entonces, ¿cómo me quedaría? Ahora sí bien, yo sé que el voltaje de C del motor, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 sobre periodo, la integral de ¿qué? De 0 a T, de B de T en dt, nuevamente. Ya, 1 sobre periodo T, la integral de 0 a T. ¿Cuál es el voltaje que va a entrar al motor? Es esto de aquí. Exactamente. No el pico, es el voltaje que ya. Es que ya acá ya sacamos un promedio, pues. Y le estoy restando la pérdida de la resistencia, la pérdida en este transistor, la pérdida en este transistor. Y lo único que yo necesito saber es el voltaje real que entra acá. Porque este no es el voltaje real que entra. Porque esto fuera real si no hubiera ¿qué? PWM. Es decir, aquí le mando un 1 toda la vida y un 0 acá. Pero sucede que estoy ¿qué? Chopeando. De 96 sobre pi menos 3.1 era, ¿no? En dt. Si yo integro esto me quedaría 1 sobre t. Saco la constante 96 pi menos 3.1 t evaluado entre 0 y t. Esto es igual a 1 sobre t 96 sobre pi menos 3.1, la superior menos la inferior, ¿sí o no? Que me quedaría t. El 0 no lo escribo, esto con ese va y me queda, en este caso, ¿cuánto me quedaría del valor? Ah, ya ven, nadie me corrigió. ¿Qué pasó? ¿Qué me faltó aquí? Nadie dijo nada, ¿ven? Porque el tiempo en alto, ¿de cuánto a cuánto va? Ah, va de 0 a 0.8 de t, pues. Más 0 en dt. Ahí sí está bien. Porque va de 0.8 de t a ¿dónde? A t. Ahí está bien evaluado. Y nadie corrige, vean. Ya, listo. Ahora sí. La superior sería 96 sobre pi menos 3.1 t evaluado desde 0 a 0.8 de t. Ya. El otro sería 0, ¿no? El otro sería 0. Entonces me quedaría algo así. Ah, esto está mal. Me queda 1 sobre t 96 pi menos 3.1. La superior sería 0.8 de t. Menos la inferior 0, pero ustedes saben que al final sería así, ¿no? Pero esto en realidad podría quedar así, ¿sí o no? Sí. Por ende, ahora sí me queda que t con t se va y me queda 0.8 por 96. Entonces me quedaría 0.8 que multiplica a 96 pi menos 3.1. Este es el voltaje de C real que entra al motor. Alguien que me dé haciendo esta operación para dejarle en numérico. A pesar que si lo dejan ahí está bien, no hay problema. Si se trabajara sin calculador. ¿Cuánto? 24.44 dice. Estamos en video, acolite. 21.96.
me está hablando? No le entiendo. ¿De qué materia? En la tabla a partir de las 2. Ya. Preguntas. Este es el voltaje que entra ¿dónde ahora sí? Al motor. Al motor. Ahora sí, ¿qué nos toca ahora? Entonces ahora lo único que yo tengo claro es el voltaje que entra ¿dónde? A este motor de ¿qué? ¿Qué tipo de motor nos dijo que era? En paralelo, Era en derivación. Y el derivación es un tipo de motor ¿qué? Paralelo. Entonces, a ver, ¿cómo se dibujaba? Teníamos ¿sí o no? Ya, esta es la R de ¿qué? De armadura, la L de armadura, el EA, ¿y qué tenemos acá? El RS y el LS. Y aquí está entrando este voltaje de CM que les acabo de poner. Miren, ¿qué tenemos aquí? Una corriente. Y L. ¿Y sí o no que esta IL es igual a la I de hace un momento? ¿Cuánto es esto? 1 amperio. Porque estamos haciendo el análisis en avance. Pues vamos a darle números a las ecuaciones. Esta era la 1, este va a ser la 2. Pongamos que esto sea la 3, la de acá. Sería la 3 ya, sacando esto. Este vamos a ponerlo, bueno, no lo voy a poner. Ya, miren. ¿Qué corriente tenemos aquí? Y S o F de campo también, ¿no? Como quieran ponerlo. Por ejemplo, en la gráfica, ¿cómo le pusimos? ¿Como RF o como RS? Ya, pongámosle como F, ya. Ya vamos a esa parte. Tranquilo, ya vamos a esa parte. Ya, y F, y este es IA. Así sería nuestro circuito. ¿Sí o no? Pero como es un voltaje continuo, ¿qué pasa con las bobinas? La caída de tensión que va a haber en estas bobinas, ¿cuánto va a ser aproximadamente? 0. Porque es un voltaje continuo. ¿Estamos claros? Por eso es que en algunas bibliografías van a ver que simplemente ustedes se encuentran así. Solo una resistencia y también la resistencia y la parte de ¿qué? De la fuerza contraelectromotriz. Si ustedes revisan las bibliografías van a encontrar así. ¿Pero por qué pasa eso? Porque la caída de tensión que va a haber en esta bobina y esta bobina, ¿cuánto va a ser? 0 por ser corriente continua. Por eso el circuito se convierte nada más que en esto que estoy graficando acá. Esta es la IL, que es de 1 amperio, la IF y la IA. ¿Cuánto vale esto? Más o menos voltaje DC. ¿Qué nos interesa a nosotros encontrar? La caída de tensión de la fuerza contraelectromotriz, porque a través de esa se produce el torque. ¿Estamos claros? Ah. Pues encontremos eso, facilito, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer? ¿Puedo encontrar IF? ¿A qué va a ser igual IF? IA más IM. ¿Y qué tal si les digo que puede ser igual a voltaje de CM sobre RF? ¿Qué es mejor? ¿Por qué es igual a eso? Porque está en paralelo. Este voltaje está en paralelo. Eso quiere decir que hay la misma caída de tensión acá y simplemente aplico ON. Por último, si a ustedes se les hace más fácil, hagan menos voltaje de CM. Es igual, vengo por aquí, cierro por acá, ¿no es cierto? Vengo este camino,
¿Sería qué? Más la corriente IF, ¿por quién? Por RF. ¿A qué es igual esto? A 0. ¿Sí ven? ¿Despejo qué? La IF, y sí o no que sale lo de acá. Es otra forma de encontrar lo mismo. ¿Estamos claros? Sí. Entonces esto pongámosle como un plazo previo, si quieren verlo así. ¿Ya? Acá. Ah, perdón. Se me movió este de aquí. Ya, ahí está. Encontremos IF. Esa sería la ecuación 4. Ya, lo que hacemos es 3 en dónde? En 4. ¿Cuánto vale 3? 91.96 sobre RF. ¿Por qué? RF tenemos como dato. En este caso me parece que sí. Tiene una resistencia de inducido, dice. Inducido. Correcto, este es el RA, lo que dice el compañero. Entonces, ¿cuál será el RF? Clarito está aquí, pues de campo. 40. ¿Cuánto ha sido el RF? 40 años. Correcto. Déjenme guardar, porque a veces suele colgarse. Ya, ¿cuánto salió? 0.5491. Ya. 0.5491. Ya. Sigamos. No se olviden que mi objetivo es encontrar el EA. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a ponerle la ecuación 5. Voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff y voy a hacer esto. Esta mallita así. ¿Estamos? Esta así. Sería menos voltaje DCM más la corriente IA que pasa por la RDA y más EA. Esto es igual a 0. ¿Sí o no? EA, ¿qué va a ser igual? Al voltaje DCM menos IA por RA. Pero tengo IA. No tengo IA. ¿Puedo calcular? Claro que puedo calcular. IA, ¿qué va a ser igual? Pero pongámoslo así. Voy a analizar este nodo. Todas las corrientes que entran al nodo son iguales a las que salen. ¿Cuáles son las que entran? IL. ¿Qué es lo que salen? IF más IA. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que yo necesito? IA. IA, ¿qué es igual? A IL menos IF. IL, ¿cuánto sería IL? 1 amperio, correcto. Menos IF, ¿cuánto consume IF? 0.5491. ¿Cuánto sale IA, mis estimados estudiantes? 0.45. 0.85. Pues pongamos 0.9, ¿no? ¿Sí, no?
Esto amperios. Pues ahora sí encontremos de A. Lo que voy a hacer es 7 en 6. Entonces A, ¿qué va a ser igual? Voltaje DCM, 21.96. No había más decimales aquí. Eran de darme con todos. ¿Cuánto? 96.64. Estos también éramos de hacer con 4 decimales. Hagámosle con 4 decimales. Corrijamos eso ya. 96.64 aquí. Acá divídanle 96.64 para 40. ¿Cuánto sale? 96.62. A ver. 96.62. 62. ¿Seguro? Ayuden. A ver, 21.9662. Ya. Y acá y F, ¿cuánto sale? Ah, ya, bueno, no cambia mucho. Ya 92. Eso siempre trabajemos con 4 decimales, ya. Más que nada por estos valores de 0, donde ya influye tener pocos decimales aquí. Ya. 92, y acá de una vez háganle también con 92. ¿Cuánto quedaría acá? Y ahí igual hagan la división, aquí sería 24, 96, 62 menos la corriente IA, que sería 0.4508 por RA. ¿Cuánto valía RA? 0.05. .05 nomás. 0.05. Lo que está acá. La RA, espérenme un ratito. 0.05. ¿Cuánto es que cae? 21.9301. Confirme. Chuta, pónganse de acuerdo. ¿Cuánto mismo ves? Confirmen. 37. Aproximado 37, dice el compañero. Aproximarán. Confirmen. Eso. Sí. Ya. Eso sería la caída de tensión en A. Pero ¿por qué es importante esto? Porque si nosotros revisamos, lo que nos está pidiendo es la velocidad del motor. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos como concepto? Sabemos que nuestra fuerza contra electromotriz EA, ¿a qué también es igual? A una constante K que viene dado por la construcción, por el flujo que produce y por la velocidad en qué, en revoluciones por minuto. Y bajo ese concepto nosotros sabemos lo siguiente, que yo puedo tener una EA en vacío, es decir, sin carga, que también va a ser igual a la constante K por el flujo y por la velocidad en vacío. Bajo esa perspectiva lo que yo hago es esta relación entre las dos. Puede ir la de vacío primero y la de funcionamiento abajo, como ustedes quieran, no hay ningún problema. Entonces yo voy a relacionar la velocidad que ahora yo quiero en el motor, es decir, la primordial va a ser mi EA, sí, que es la que yo quiero saber, la que estoy por en este momento, con carga, voy a poner con LOA. Bueno, este va a ser con carga, ¿ya? Es igual a la constante K por el flujo, entonces va a ser la velocidad con carga. Esta es la velocidad con carga.
¿Estamos claros? Ya. Sobre la velocidad en vacío. Si yo hago esta operación, sucede que esto se va y lo que me queda es lo que me pide el ejercicio, es la velocidad cuando se conduce o hay una corriente de 1 amperio. Entonces EA, ¿qué va a ser igual? EA va a ser igual, ¿no es cierto?, a N, que es la... perdón. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo lo que necesito es esta velocidad. Eso me está pidiendo. Entonces, la velocidad del motor va a ser igual a ¿qué? A EA, que es la velocidad, que es la caída de tensión a 1 amperio. ¿Cuánto es eso? Acá está, mira. ¿Sobre qué? Sobre A en vacío. Lo que el fabricante probó en su fábrica. ¿Por cuánto? Por NB. ¿Cuánto es LA? En este caso 21.9437. Sobre. ¿Cuánto es LA en vacío? Miren, 12 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar con el motor en la vida real si esto pasara? ¿Qué creen que va a pasar? Veamos qué es lo que pasa. Por la velocidad en vacío. ¿Cuánto es la velocidad del vacío del fabricante? 1600. Revoluciones por... Ya, RPM. ¿Cuánto sale eso? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, y es lo que pasa cuando a un motor le sobrealimenta, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Pero ¿qué va a pasar con las bobinas? Se van a comenzar a cargar. Pero bueno, aquí es un ejercicio teórico. ¿Cuánto sale? 1920. Más duro. 2000 RP. Mira. Este va a ser ecuación 8, este va a ser 9. ¿Ya? Vamos yendo paso a paso, ¿no? Y era lógico, tienen que razonar, es lógico que tienen que aumentar si el motor es de 12 y estoy mandándole en este caso 21, ¿qué va a pasar? Tiene que aumentar la velocidad. Claro que aquí hay un riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Correcto. Ya, sigamos. ¿Qué más me pide el ejercicio? Ya vamos a hacer en bajo, que resulta exactamente lo mismo. Ya, hagamos en bajo, ya. Facilito. Ya. Voy a terminar con esto, a ver. Le hago en alto, en bajo es exactamente lo mismo. Lo único que cambia, ¿qué va a ser? El porcentaje. Aquí. El porcentaje 0.3. Ya, pero voy a terminar con algo que dice aquí. Pide el torque inducido. ¿A qué va a ser igual el torque inducido? Inclusive me da la fórmula. Dice que es igual a ¿qué? La fuerza contra electromotriz, EA, por IA, y aquí es donde había la mayor confusión, la velocidad angular del motor. Nosotros la velocidad que acabamos de encontrar, ¿en qué está? Aquí hay que pasar. Correcto. Y ahí es donde muchos estudiantes tocaría transformar. ¿Cómo sería esto? Yo lo que tengo es N es igual a 29.25.8267 revoluciones por minuto. Así tendría. ¿Yo a qué quiero pasar esto? Quiero pasar a una velocidad angular. Por ende, ¿qué pasa? Las revoluciones, ¿a qué va a ser igual?
a 2pi, porque es una vuelta. Y 1 minuto, ¿cuántos segundos tiene? Ya, así es como se debería haber transformado. Ya, ¿cuánto sale eso? 300. Punto 3919. Ahora sí, radianes. No sé, minutos con minutos, revoluciones con revoluciones. Y me queda esto, ¿en qué está? Radianes por segundo. Sí multiplicaron el pi, ¿no? Sí hicieron bien, pero seguro. Chuta, será. Ya les voy a hacer caso. Torque inducido va a ser igual. ¿Cuánto valía ella? ¿Cuánto vale ya? Sobre la velocidad. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, por favor? 0. 22. 0.03228. Hay 28. Disculparán nomás los que no miran, pero estos estudiantes no hablan duro. Ya, ahí está. Ese es el torque. Ya, y lo mismo había que hacer de qué? En baja. Lo único que va a cambiar en baja es que la caída de tensión ahora va a producirse con 2 amperios. Es decir, aquí ¿cuánto va a ser? ¿Dónde está? Aquí va a ser 2 amperios. Sí, en vez de 1. Es decir, esta operación que nosotros hicimos, que está aquí abajo, aquí, ¿cuánto tiene que restarle? Perdón. Aquí, ¿cuánto va a ser aquí? 4. Correcto, 4. Y cuando haga esta operación por 0.4. Ya. En el torque inducido es pi, pi o 180. Pi. No le entiendo. Ahí a lo que le hace la transformación. En el 2pi. ¿Qué pasa con 2pi? Se multiplica. Pero por pi. No Claro, por 3.1416. Ya. Y miren acá. Ese sería el A y el B. El B es exactamente lo mismo. Miren el D. ¿Qué dice el D? Calcule los ítems anteriores, pero ¿con qué voltaje? Lo único que le está diciendo es que ahora lo que nosotros calculamos acá, este voltaje DC, ahora ¿qué tendrá que calcular? ¿Con qué tendrá que calcular usted ahora? O más bien, vamos acá. Este voltaje es el voltaje DC que se daba en función de ¿qué? De esta operación. Pero en vez de este voltaje DC aquí, ¿quién me pide ahora que esté aquí? El voltaje RMS. Y hacer todo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo era eso de ahí? Facilito. ¿A qué es igual el voltaje RMS? A raíz cuadrada de 1 sobre T, la integral de ¿qué? De 0 a T del voltaje al cuadrado en dt. ¿Listo? Entonces lo único que había que hacer es hacer que esta integral aquí, ahora hacerlo con ¿qué? El eficaz. Y ahí el resto es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. No cambia absolutamente nada. ¿Estamos? Nosotros habíamos hecho esta demostración en clase. ¿Cuánto nos salió? No, fue de tarea eso.
¿Cuánto sale ya? No, raíz de 3 no sale. Raíz de 2 sale. El BM sobre raíz de 2, correcto. Al resolver esto, sabemos que sale el voltaje máximo, es decir, el voltaje pico, ¿no es cierto?, de la señal, ¿no es cierto? Es decir, esto, ¿sobre cuánto? ¿Sobre cuánto? Sobre raíz de 2. ¿Ya? Confirmen. ¿Estamos claros? Para ahorrarnos de eso, vamos a hacer directo. Y de hecho, hubieron estudiantes que ocuparon directamente eso. O sea, yo pude haber desarrollado esto, pero este rato, como estamos en una corrección, quiero avanzar en eso, ¿no? Entonces, ya sabemos, ustedes resuelvan esto. Es decir, ustedes hacen raíz cuadrada de 1 sobre t. ¿Cuál es el periodo t? Pi. La integral de 0 a pi de 48 al cuadrado por seno cuadrado de t en dt. Ustedes resuelven eso. ¿Cuánto tiene que salirles? Les va a salir en este caso 48 dividido para ¿cuánto? Raíz de 2. Eso les va a salir. ¿Estamos? ¿Cuánto sale eso? $33.9411. Entonces, mire, para resolver esto más rápido, ¿qué es lo que sugiero yo? Que estos valores de aquí, todo se lo haya hecho en variables, que es más rápido, y después reemplazarlo. ¿A qué me refiero con eso? Al final del día, cuando yo desarrollo esta operación que ustedes ven aquí, es un voltaje de C el que estoy encontrando, ¿no es cierto? Y este voltaje de C que yo estoy encontrando, le estoy restando las pérdidas, y al final a este voltaje del motor lo he llamado voltaje de CM. ¿Sí vieron? Miren, acá está, voltaje de C. ¿Sí ven? A lo que ya le encuentro con la integral y todo lo demás, haciéndole ya lo real que entra al motor. Entonces ustedes lo que podían hacer es hacerlo todo con variables y después solo ir reemplazando. Porque las operaciones son o no son lo mismo. Sí. Lo único que cambian son los valores. Pero bueno, ahí les dice de manera efectiva. ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio? ¿Está claro? Entonces, lo único que quiero recalcar es aquí. Si estuviera el capacitor, más fácil todavía, no me complico la vida. Rectifico y sé que me va a dar el pico máximo de la onda del secundario. Y si tengo pérdidas, le resto 1.4 y de ahí sí resuelvo como que fuera aquí la fuente y todo lo demás. ¿Estamos? Listo. Se imprime ahí.